En la Edad Media se pensaba que Dios era el centro del universo y que la existencia terrena era un mero trámite para llegar a la vida eterna. En el Renacimiento, el hombre queda colocado en el centro del mundo, lo que se refiere al antropocentrismo, y la vida se considera digna de ser vivida a fondo. La principal consecuencia de ello fue la repolarización del mundo y del ser humano. Lo que sucede aquí es que se le otorga más valor a la vida por encima de lo sobrenatural. Esto proporciona un optimismo y una confianza en la visión del mundo, debido al poder de la razón y al cultivo de la inteligencia. Esta visión es influenciada totalmente por el antropocentrismo, en la cual se exalta el poder de la naturaleza humana y se valora todo lo que provenga de ella, como la razón, los sentimientos, los instintos, etc., lo que afirma la importancia de la vida terrenal frente a la vida sobrenatural. El idealismo es la actitud teórica práctica que acentúa la primacía de lo ideal sobre lo real. Sus principales manifestaciones se centran en metafísica, epistemología, psicología, ética y estética. Se puede inferir que después del nacimiento de los animales, las plantas existen para ellos, y que los otros animales existen para el hombre, los domésticos para uso y comida, y los salvajes, si no todos, por lo menos la mayor parte de ellos, para comida y para la provisión de vestidos y diversos instrumentos. Y entonces, desde cierto punto, el hombre es destinado por la naturaleza a ser gobernado, pero debido a la evolución, este no se somete. Las justificaciones mitológicas, teológicas y filosóficas del poder humano sobre el mundo natural ocurren con las concepciones antropocéntricas de la relación del hombre con la naturaleza, en la cual el hombre, como ser creado a semejanza de Dios, tiene derecho a gobernar la tierra, considerándose independiente y dueño de su propio destino. El artista renacentista retomaba los conocimientos y cánones artísticos de la antigüedad clásica greco-romana. Así el achatamiento cultural de la Edad Media fue quedando atrás. Este además se basaba en los modelos de antigüedad clásica, pero los idealizaba. La belleza y la armonía eran los principios. La concepción de belleza en el Renacimiento se fundamenta básicamente en una armonía de proporciones, la cual fue la forma innata y objetiva, con carga espiritual y natural, pero concebida bajo el patrocinio de la idea. En el Renacimiento se sigue defendiendo la idea básica de la belleza como armonía de proporciones, y sus grandes creadores se afanarán por encontrar los más perfectos cánones de belleza. Así, algunos afirman que lo bello se reconoce por la proporción y armonía que muestren los objetos hermosos, y entonces el concepto antiguo de belleza como armonía de las proporciones adquiere en el Renacimiento una interpretación científica, acorde con la cultura y los descubrimientos del tiempo. Carpe diem es un tópico recurrente en la literatura, sobre todo durante el Renacimiento. Literalmente significa en latín aprovecha el día, y apareció por primera vez en un poema de Horacio. La expresión nos insta a disfrutar de todo lo que tenemos en el presente, sea la juventud, los placeres carnales o la belleza, porque el futuro es incierto y la vida es breve. Esta mentalidad contrasta con la ideología de la Edad Media, que daba prioridad a la ultratumba y consideraba la vida terrenal solo un valle de lágrimas que había que sufrir antes de poder entrar al cielo. Bueno, el humanismo es un movimiento intelectual en el cual cambia el pensamiento del ser humano, generando confianza en su razón y su capacidad para cultivar todas las ramas de la sabiduría. Si en la Edad Media los ideales de perfección fueron el guerrero o el monje, ahora será el cortesano, el caballero renacentista, los cuales tendrán grandes conocimientos de la lengua clásica, el griego y el latín, de la poesía y de la historia. Serán capaces de escribir en prosa y en verso. Serán grandes conocedores y practicantes de la música, el dibujo y la pintura, hábiles en el manejo del caballo, competiciones y juegos.
además de ser hombres gentiles y galantes. La dama debía ser honesta, tener conocimientos de las letras, de pintura y de música, y saber danzar para alegrar las fiestas cortesanas. Como ves, lo que se pretendía era una formación integral, esto es, saber de todo. Los humanistas se reunían para cambiar impresiones y experiencias, escribían sus obras en la lengua de su país y no en latín, que era la lengua culta de la época anterior. Esto era como un gesto para romper con lo medieval. Por ello cobraron gran importancia las literaturas nacionales. Aunque desde el siglo XV algunos poetas españoles habían estado al corriente de su obra, esta no afectó de manera señalada a la poesía castellana ni en su forma ni en su contenido. Junto a esta nueva poesía italianizante, permanece viva la tradición castellana cancioneril, con sus metros y formas propias, octosílabos, conceptismos, juego de palabras, etc. Bueno, dentro de las expresiones literarias encontramos la novela picaresca, un género literario escrito en prosa, muy característico de la literatura española y que trascendió a la Europa en general. La novela picaresca nace como parodia de las narraciones idealizadoras del Renacimiento, debido al fuerte contraste con la realidad social. El protagonista es un pícaro, de muy bajo rango social o estamento, y descendiente de padres sin honor o abiertamente marginados o delincuentes, perfilándose como un antihéroe. Otra característica es la estructura de falsa autobiografía. La novela de humor está narrada en primera persona como el protagonista, un pecador arrepentido y antihéroe. Fuera el autor, narra sus propias aventuras con la intención de moralizar, empezando por su genealogía, antagónica a la que se supone en la estirpe de un caballero. El determinismo. Aunque el pícaro intenta mejorar de condición social, fracasa siempre y nunca dejará de ser un pícaro. La ideología moralizante y pesimista. Cada novela picaresca está narrada desde una perspectiva final de desengaño. Vendría a ser un gran ejemplo de conducta aberrante que sistemáticamente resulta castigada. La intención satírica. Presenta una estructura. La intención satírica y su estructura itinerante. La sociedad es criticada en todas sus capas, a través de las cuales deambula el protagonista, en una estructura itinerante en la que se pone al servicio cada vez de un elemento representativo de cada uno. Finalmente, y no menos importante, encontramos el realismo, incluso el naturalismo, al describir algunos de los aspectos más desagradables de la realidad y que nunca se presentarán como idealizadas, sino como una burla o desengaño. La mística es un estado de perfección en el que el alma, ya purificada, se une con Dios. Dado que la experiencia mística es inefable, es decir, no se puede expresar con el lenguaje común, los autores recurren a menudo a la poesía, la forma más elevada de comunicación verbal, para describirla. Entre los autores que escriben sobre esa experiencia destacan Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, que representan la cumbre de poesía mística española. Durante la conquista, una serie de cronistas redactaron los primeros documentos en prosa de nuestras letras, con el ánimo de elaborar documentos que muestren con mayor fiabilidad los hechos acontecidos. Insertos en estas obras aparecen textos o referencias que vienen a completar el aspecto literario, y no solamente descriptivo e histórico, de estos documentos. Hay que tener en cuenta también que el imaginario de estos autores dio fruto a mitos que inspirarían a futuros literatos, y que estas diversas obras venían a facilitar paulatinamente el esclarecimiento de los hechos de la conquista. Los libros de caballería o caballerescos son grandes obras en prosa que describen las andanzas y aventuras de los caballeros andantes, figuras de personajes que dedican su vida a los demás y la arriesgan continuamente para proteger a los que no pueden protegerse y luchar por aquello que cree justo. Este género se inauguró en el siglo XII, con la serie del Rey Arturo y los Caballeros de Mesa Redonda. El siglo siguiente lo tiñó de valores cristianos y linchó del amor cortés provenzal tan de moda en esos tiempos. Además,
del ya citado siglo artúrico. Entre los libros de caballería más famosos se encuentran la obra de Chrétien de Troyes, así como las de Marie de France y el muy conocido libro de Tristán e Isolda. En este interesante periodo encontramos diferentes exponentes que destacaron. Tomás Moro, el cual fue un pensador, teólogo e humanista, su obra más destacada fue Utopía, donde relata la organización de la sociedad ideal. Por otro lado, tenemos a Juan Boscán, el cual su gran aporte para la literatura fue poesía, caracterizada por cultivar otros estilos líricos como la epístola, la elegía y la octava real en poemas extensos. La voluntad de Juan Boscán fue prolongada por la poética de Garcilaso de la Vega, el cual se transformó en uno de los exponentes máximos del Renacimiento castellano. Este poeta utilizó recursos estilísticos del petrarquismo y su clasicismo ya fortalecido en Italia. Por su parte, otros como Fray Luis de León y Santa Teresa de Jesús vincularon sus poesías con la religión. El primero fue acusado por cargos por preferir el texto hebreo del Antiguo Testamento a la versión latina de la Biblia. Una obra que refleja complejamente el periodo renacentista fue El Lazarillo de Tormes, la cual critica las actitudes hipócritas y vicios de la sociedad, sobre todo de los clérigos. La novela picaresca del Lazarillo de Tormes fue publicada en el año 1554 en pleno apogeo de la literatura de caballerías. Tuvo autor anónimo, ya que la crítica realizada podría provocar el fin de la vida del autor. Existen varias hipótesis respecto al autor, pero el nombre del verdadero autor seguirá siendo un misterio de aquí hasta el fin de los días. Renacimiento es el nombre del movimiento cultural que se produjo en Europa en los siglos XV y XVI. Se produjo la renovación en todos los tipos de las artes, y en la ciencia en el término simboliza la revitalización de las ideas del mundo clásico. Esta nueva etapa planteó una nueva forma de ver el mundo y el ser humano, el interés por el arte y la ciencia, y también planteó el término antropocentrismo, después de muchos siglos del teocentrismo y de la Edad Media en el cual Dios estaba en el centro de todo. El Renacimiento no fue un fenómeno unitario desde el punto de vista cronológico y geográfico. Como se sabe, primero aparece en Italia y luego se expande por Francia, Alemania, Corona de Aragón, Castilla, etc. Así en cada país empieza y acaba en las fechas muy distintas, pero la renovación general comenzó en Europa.